¿Qué pasaría si nunca debiste recordar? ¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre tu vida fuera solo un fragmento de algo mucho más grande que aceptaste perder? Porque la verdad es que, desde el mismo momento en que entraste en esta existencia, algo dentro de ti quedó velado, un recuerdo sagrado sellado intencionalmente para que pudieras caminar a través de esta realidad sin saber de dónde vienes, quién eres realmente, o la inmensidad infinita que existe más allá de los límites de tu identidad humana, y sin embargo, en lo profundo de ti, en el silencio entre tus pensamientos, siempre has sentido el débil eco de algo más grande que te llama de regreso. Verás, no naciste en este mundo para descubrir una verdad completamente nueva. Naciste para recordar la verdad que estaba oculta, para descubrir los fragmentos de memoria que aún viven dentro de tus células, tus sueños, y el campo energético que rodea tu cuerpo. Y aunque puedas creer que olvidar es debilidad, en realidad, olvidar es el diseño, el mecanismo oculto a través del cual el despertar se hace posible, porque sin la oscuridad de la amnesia no puede haber luz del recuerdo, y así, cada momento de anhelo que alguna vez has sentido, cada susurro de déjà vu, cada chispa de intuición que no podías explicar, ha sido el lenguaje de tu alma recordándote que eres más que esta vida, más que este cuerpo, más que la historia que te han contado. Y que una vez que te permitas mirar debajo de la superficie de tu olvido, comenzarás a descubrir las llaves que desbloquean el diseño oculto. Y una vez que entiendas por qué fuiste diseñado para olvidar, todo acerca de tu realidad comenzará a cambiar. ¿Qué pasa si el peso que llevas no es simplemente un recuerdo almacenado en tu mente, no es solo una historia que cuentas cuando piensas en el pasado, sino una firma energética impresa en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en el campo cuántico que te rodea, influyendo silenciosamente en cómo la vida te responde en cada momento, mucho después de que el evento en sí haya terminado, mucho después de que te hayas convencido de que has seguido adelante, porque el trauma no es solo psicológico, es vibracional, una distorsión en la frecuencia de tu ser que continúa irradiando hacia afuera, moldeando no solo los pensamientos que surgen en tu mente, sino la forma misma en que el tejido de la realidad interactúa contigo. Y la verdad es que, la mayoría de las veces, no estás respondiendo al momento presente en absoluto, estás reaccionando al eco de lo que ya sucedió, al residuo invisible de experiencias que fueron demasiado abrumadoras, para que tu conciencia las procesara por completo cuando ocurrieron. Este eco existe como un patrón energético, como ondas en un estanque que nunca se calman por completo, enviando constantemente señales al universo que declaran quién crees que eres, qué esperas que suceda y cuánto te permites recibir inconscientemente, y así el universo, fiel y neutral, refleja la vibración que llevas, no porque quiera castigarte, sino porque el campo mismo no tiene más opción que reflejar la energía que se proyecta en él. Crees que te encuentras con la realidad tal como es, pero lo que realmente estás encontrando es tu propia vibración entretejida en el mundo externo, tus propios recuerdos no integrados que regresan a ti en forma de experiencias repetidas, emociones repetidas, relaciones repetidas que todas parecen diferentes en la superficie, pero tienen el mismo tono familiar, como si la vida misma estuviera susurrando. Mira más profundo. El patrón todavía está aquí, esperando ser liberado. Y cuando empiezas a ver que la vida no está en contra de ti, sino que responde fielmente a las corrientes invisibles dentro de ti, entonces algo poderoso cambia, porque te das cuenta de que no eres simplemente la víctima de tu pasado, eres el transmisor de él, y en el momento en que reconoces esa transmisión, en el momento en que reconoces el residuo energético, empiezas a tener el poder de alterarlo, de transmutarlo, de liberarlo, y en esa liberación el campo se reorganiza para adaptarse a tu nuevo estado de ser. La ciencia ya insinúa esta verdad, mostrándonos que nuestros corazones emiten campos electromagnéticos mensurables a varios pies más allá del cuerpo, y que la coherencia o incoherencia en este campo impacta directamente no solo en nuestra fisiología, sino también en las señales que se propagan hacia el espacio que nos rodea. Y cuando combinas esto con la comprensión de la física cuántica, de que el observador da forma a lo que observa, comienzas a ver que tu frecuencia interna no está confinada dentro de ti,
es una transmisión que condiciona la realidad que experimentas, y así surge la comprensión más profunda de que la sanación no es solo psicológica, es energética, y recordar quién eres no es meramente recordar eventos, sino realinear la vibración de tu ser con la verdad de tu esencia, porque cuando el campo que emites se vuelve coherente, cuando el pensamiento se alinea con el corazón y cuando la intención fluye sin resistencia, el universo no tiene más opción que encontrarte en esa frecuencia, y la realidad misma comienza a inclinarse a tu favor. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, es ahí donde la realidad empieza a responder. ¿Qué pasaría si el mayor secreto de tu existencia no estuviera escondido en alguna dimensión lejana, no estuviera enterrado en textos antiguos o enseñanzas sagradas a las que solo unos pocos pueden acceder, sino en el mismo lugar al que rara vez miras, en el simple y silencioso acto de notar dónde descansa tu atención, porque la atención misma es el puente entre lo que existe en potencial y lo que se solidifica en tu realidad vivida, la clave que determina en qué versión del campo cuántico infinito entras en cada momento de tu vida. La neurociencia ya nos dice que el cerebro humano filtra casi toda la información entrante, permitiendo que solo una fracción llegue a la conciencia, y sin embargo, lo que rara vez se reconoce es que esta filtración no es aleatoria, está dirigida por dónde pones tu atención, que se convierte en el diapasón que decide lo que es real para ti y lo que se desvanece en el fondo sin ser visto. Así que cuando tu atención está fragmentada o inconscientemente absorbida en ciclos de miedo, distracción o preocupación, literalmente construyes una realidad que refleja esas frecuencias, sin darte cuenta de que el mundo que ves no es el mundo en sí, sino un reflejo de tu enfoque. Es por esto que puedes transitar el mismo día que otra persona y vivir en un universo completamente diferente, porque lo que notas, lo que amplificas con tu conciencia, se convierte en la vibración que envías al campo. Y esa vibración evoca experiencias, oportunidades y relaciones que coinciden con ella, no como una metáfora abstracta, sino como una correspondencia energética literal, lo que significa que la calidad de tu vida no está moldeada por las condiciones externas, tanto como está esculpida por las elecciones silenciosas de tu atención. Y sin embargo, durante la mayor parte de tu vida, tu atención ha sido arrastrada hacia afuera, secuestrada por imágenes intermitentes. Notificaciones interminables, miedos condicionados y programas inconscientes que no elegiste, de modo que, en lugar de dirigir conscientemente tu conciencia, has estado viviendo dentro de bucles que se retroalimentan, bucles de distracción que atrapan tu atención en lo que está roto, lo que falta o es peligroso, hasta que olvidas que el mismo acto de notar es crear. Y en ese olvido pierdes el contacto con los recuerdos más profundos que esperan debajo del ruido, los recuerdos que revelan quién eres realmente. Pero cuando vuelves la atención hacia adentro, cuando empiezas a retirarla de las interminables proyecciones del mundo exterior y la colocas suavemente en tu interior, desbloqueas algo extraordinario, porque oculto bajo los bucles del pensamiento y las tormentas de la emoción, hay un silencio que contiene todo lo que has estado buscando, una quietud donde las verdades olvidadas comienzan a surgir, y en esa quietud te das cuenta de que no estás atrapado por lo que ves, eres tú quien elige lo que ves, y al elegir de manera diferente, al colocar la atención en la coherencia, la gratitud y la presencia, cambias no solo tu percepción, sino la vibración del campo mismo. Y esta es la clave oculta, la verdad que tan fácilmente se pasa por alto en un mundo adicto a la distracción, que la atención no es pasiva, es creativa, y cada momento que la reclamas, reclamas tu poder para dar forma a la realidad, porque cuando la atención se alinea con la frecuencia de tu estado más elevado, el campo cuántico no tiene más opción que reflejarte ese estado de maneras que parecen milagrosas, pero que son simplemente la respuesta natural del universo a una señal coherente. Y entonces surge la pregunta: si la atención lo moldea todo, si decide qué versión de la realidad habitas, entonces, ¿qué podría pasar cuando aprendes a combinarla con la energía del corazón, cuando le das coherencia a la intención, a la emoción y a la conciencia? Porque es en esa unión que comienza la verdadera transformación.
Durante siglos, la división entre ciencia y espiritualidad se ha presentado como absoluta, como si el mundo medible de la física nunca pudiera tocar las verdades inefables susurradas por místicos y sabios. Y sin embargo, cuando miras más de cerca, comienzas a ver que ambas siempre han estado apuntando a la misma realidad desde diferentes direcciones, describiendo una verdad unificada en lenguajes que parecen diferentes, pero llevan la misma esencia. La física cuántica, con sus descubrimientos extraños y a menudo inquietantes, ha revelado algo extraordinario. El simple acto de observación cambia el comportamiento de la materia. Las partículas pasan de ondas de probabilidad a estados fijos en el mismo momento en que la conciencia las mira, y lo que esto significa es profundo, porque sugiere que la realidad no existe independientemente de la conciencia, sino que está íntimamente entrelazada con el observador, como si su propia percepción ayudara a esculpir el tejido del mundo físico. Y mucho antes de que estos experimentos fueran escritos en laboratorios, los antiguos ya habían hablado de este misterio, enseñando que el mundo exterior es un espejo del interior, susurrando la frase eterna, como es adentro, es afuera, señalando la verdad de que lo que sostienes en el pensamiento, en el corazón y en la vibración, inevitablemente se refleja hacia afuera, dando forma a la textura de tu experiencia vivida, en formas demasiado consistentes para ser descartadas como coincidencia, y recordándonos que la conciencia siempre ha sido el arquitecto oculto. Nikola Tesla, un hombre adelantado a su tiempo, insinuó que la frecuencia es la verdadera clave para comprender el universo, que todo, desde el sonido hasta la luz y el pensamiento mismo, es vibración organizada en patrones. Y cuando comprendes la frecuencia, desbloqueas el código secreto que subyace tanto a la materia como a la energía. Porque el cosmos no está hecho de cosas sólidas, sino de campos rítmicos, oscilaciones y armónicos, cada uno resonando en una gran sinfonía con la que tu propio cuerpo y mente ya están sintonizados, te des cuenta o no. Y aún más profundamente, cuando miras la geometría sagrada, las espirales, proporciones y formas que se repiten en las galaxias, las flores, las conchas y el ADN humano, comienzas a ver que la existencia no es aleatoria, está organizada a través de patrones que llevan memoria, planos de la creación misma grabados en el tejido mismo de la vida, un lenguaje universal que te recuerda que todo está conectado, todo está modelado, todo es parte de un diseño mayor que contiene el conocimiento de lo que has olvidado. Así que cuando la ciencia habla de campos de energía, cuando los místicos hablan del alma, cuando Tesla habló de vibración y cuando la geometría sagrada revela orden en un caos aparente, todos están describiendo la misma verdad. Que la conciencia no está separada de la creación, sino que es la esencia de la creación misma, que no eres un viajero pasivo en un universo sin sentido, sino un co-creador, cuya conciencia, emoción y vibración dan forma al mismo campo que te sostiene, y recordar esto es retroceder al conocimiento olvidado que estaba oculto dentro de ti desde el principio. Y una vez que comienzas a unir la ciencia y el espíritu, una vez que ves que no son fuerzas opuestas, sino dos reflejos de la misma verdad subyacente, comienzas a comprender el verdadero poder del pensamiento, la forma en que se mueve a través de la vibración y la emoción para cristalizarse en forma. Y esa realización es donde realmente comienza el viaje de la coherencia. ¿Qué pasaría si cada pensamiento que alguna vez has llevado nunca fuera solo una sombra fugaz dentro de tu mente? Nunca solo un parpadeo invisible destinado a desaparecer en el momento en que surge, sino una señal real, una onda dentro del campo cuántico que deja una huella en la estructura de la realidad misma, dando forma a las condiciones de tu vida en formas que no siempre puedes ver pero que inevitablemente sientes, porque el pensamiento no es pasivo, es una fuerza activa, una vibración que instruye al campo invisible sobre cómo colapsar en lo visible. Por eso puedes pensar en alguien con quien no has hablado en años y de repente aparece en tu vida. Por eso los pensamientos repetidos a menudo cristalizan en experiencias repetidas, porque cada pensamiento
lleva una frecuencia, y cuando se nutre con enfoque, se hace más fuerte, proyectándose en el campo, como un faro que llama a sí mismo los eventos y encuentros que resuenan en el mismo nivel vibracional, como si la realidad estuviera obligada a ordenarse, de acuerdo a la arquitectura interior que has construido a través de tu pensamiento. Pero el pensamiento solo es frágil, es como una chispa sin combustible, y solo cuando al pensamiento se le une la emoción, es que adquiere el poder de programar tu realidad, porque la emoción es la energía que carga el pensamiento de intensidad, transformando una idea en una frecuencia viva que irradia a través de tu cuerpo y hacia afuera en el campo. Y es por eso que recuerdas no los innumerables momentos neutrales de tu vida, sino aquellos que llevaron un sentimiento fuerte, porque la emoción imprime la memoria en las células y la transmite más allá del yo, diciéndole al universo qué replicar. Y aquí yace la verdad más profunda que siempre ha sido pasada por alto, cuando tus pensamientos, tus emociones y tu vibración se mueven en armonía, cuando no hay contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que irradias, entonces surge la coherencia, y la coherencia es el lenguaje que el universo entiende, porque en la coherencia no hay señal mixta, no hay intención dispersa, solo un campo unificado, que se comunica claramente con el campo mayor, declarando, esto es quien soy, y esto es con lo que me alineo. Cuando llegas a este estado, la realidad se reorganiza no por casualidad, sino por resonancia. Las circunstancias cambian, las sincronicidades aumentan, las oportunidades llegan en el momento perfecto, y lo que una vez se sintió como una lucha, comienza a fluir con una elegancia que se siente casi mágica, pero que en verdad es la expresión más natural de coherencia, el reflejo de la alineación interna hecha visible en el mundo exterior. Y así, el recuerdo olvidado comienza a resurgir, la comprensión de que no estás a merced de fuerzas aleatorias, sino un participante consciente en la creación, y que la calidad de tu vida no está determinada por eventos externos, sino por la coherencia o incoherencia de tu estado interior. Y una vez que recuerdas esto, dejas de luchar contra el mundo exterior y comienzas a refinar el mundo interior, porque sabes que cuando el pensamiento, el corazón y la vibración se vuelven uno, el universo no tiene más opción que reflejar la verdad que encarnas. Y aquí es donde el viaje se vuelve más práctico, porque si la coherencia es la clave para alinearse con el diseño oculto de la realidad, entonces el siguiente paso es aprender cómo entrar en este estado deliberadamente, cómo reconocer los bloqueos que dispersan tu energía y cómo restaurar la señal para que tu vida refleje la plenitud de quién realmente eres. La verdadera manifestación no se trata de forzar al universo a obedecer tus deseos. No se trata de repetir palabras hasta que la realidad se doblegue a tu favor, porque el campo no responde solo a palabras, responde a la coherencia, y la coherencia es la alineación del pensamiento, la emoción y la vibración en una sola frecuencia unificada, que habla claramente al tejido de la existencia, una frecuencia tan consistente e ininterrumpida que el campo no puede evitar reflejarla. Y sin esta alineación, tu señal está dispersa, débil y fragmentada, sin importar cuánto esfuerzo apliques en la superficie. Cuando vives con miedo, duda o confusión, tu campo energético se vuelve incoherente, enviando instrucciones mixtas que se cancelan entre sí. Y es por eso que tantos intentos de manifestación fracasan, no porque el universo esté en tu contra, no porque seas indigno, sino porque estás transmitiendo ruido en lugar de música, contradicción en lugar de armonía, y el campo, al ser perfectamente imparcial, solo puede reflejar la discordia que irradias, razón por la cual tu vida continúa reflejando los mismos ciclos de carencia, lucha o incertidumbre, por mucho que intentes pensar pensamientos positivos en la superficie. Pero la coherencia puede recordarse, porque siempre fue el estado natural de tu ser antes de que capas de condicionamiento, miedo y distracción te alejaran de ella. Y cuando comienzas a practicar el regreso a la coherencia, la sientes inmediatamente, la forma en que tu mente se aquieta, la forma en que tu cuerpo se relaja, la forma en que tu corazón comienza a latir
latir al ritmo de algo más grande, y en ese momento de alineación interna, puedes sentir que la señal se vuelve más fuerte, más clara, más radiante, como si el campo mismo se inclinara más cerca para escuchar. Prácticas como la respiración, la meditación y el enfoque centrado en el corazón no son rituales para escapar del mundo, sino tecnologías del alma que te permiten volver a la coherencia. Cada respiración regula tu sistema nervioso, cada momento de quietud calma la tormenta de pensamientos, cada enfoque en el corazón crea un ritmo que sincroniza las partes dispersas de tu ser en una señal. Y cuando mantienes esa señal, el campo comienza a responder de maneras que desafían la lógica, pero que parecen inevitables, como si la realidad misma estuviera esperando que recordaras tu estado original. Y una vez que vives desde la coherencia, dejas de intentar controlar los resultados, porque te das cuenta de que la realidad se reorganiza naturalmente, en respuesta a tu alineación interna. Las oportunidades aparecen, no porque las persigues, sino porque estás en resonancia con ellas. Las relaciones se transforman, no porque las manipulas, sino porque irradias una frecuencia diferente. Y los desafíos se disuelven, no porque desaparecen del mundo, sino porque tu estado coherente ya no coincide con su vibración. Y por eso no pueden tener poder sobre ti. Este es el cambio sin esfuerzo, el regreso al diseño que estaba oculto, la comprensión de que nunca debiste vivir fragmentado, que el ruido disperso del miedo y la duda nunca fue tu verdadero yo, y que la coherencia es el recuerdo de quien siempre fuiste antes de que el olvido se apoderara de ti. Un recuerdo que no se aprende, sino que se despierta cuando eliges alinearte completamente con la verdad de tu ser. Y ahora, una vez que empiezas a sentir lo que realmente significa la coherencia, surge la siguiente pregunta. Si el universo no escucha tus palabras, sino solo tu vibración, entonces, ¿cuál es el mecanismo más profundo por el cual el campo responde? ¿Y cómo te aseguras de que lo que irradias esté verdaderamente alineado con la realidad que deseas crear? ¿Alguna vez has notado cómo la vida parece responderte de maneras que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo en la superficie, sino con lo que realmente estás sintiendo debajo de la superficie, como si la realidad misma pasara por alto las palabras que dices y, en cambio, tradujera la música oculta de tu estado interior en eventos, sincronicidades y resultados que coinciden con perfecta precisión, incluso cuando tu mente consciente insiste en que estás pidiendo algo completamente diferente? La verdad es que el universo no está escuchando el ruido de tu boca ni las peticiones dispersas de una mente inquieta, está escuchando la vibración que llevas al campo, el tono del ser que encarnas en cada momento, y este tono no se construye solo con el pensamiento, sino con la fusión del pensamiento y la emoción entretejidos en la frecuencia. Así que cuando las afirmaciones fallan, nunca es porque las palabras estén equivocadas, sino porque la señal sobre la que viajan está fracturada, es disonante y contradice la sinfonía más profunda de tu energía. Si te dices a ti mismo que eres abundante mientras llevas la vibración de la carencia, la realidad no se doblegará a las palabras, se doblegará a la resonancia, porque la creación no se mueve hacia el ruido de la contradicción, se mueve hacia la coherencia, y la coherencia nunca se dice, se siente a través del pulso vivo de tu sistema nervioso, tu corazón y el mismo campo de energía que te rodea, que se extiende más allá de lo que tus ojos pueden percibir, pero que da forma a todo lo que llamas tu vida. El lenguaje de la creación no es el inglés ni el español, ni ninguna lengua humana. Es el lenguaje del sentimiento, de los estados vibracionales que hablan silenciosamente al campo. Y cuando cierras los ojos y encarnas verdaderamente la gratitud, no como un pensamiento sino como un recuerdo de cuerpo entero que inunda tus células, estás transmitiendo una señal de abundancia que el universo no puede ignorar, porque ya está escrito en las leyes de la resonancia que las frecuencias atraen a sus similares. Piensa en el pensamiento como un boceto y en la vibración como la pintura.
ya que un boceto por sí solo no tiene vida hasta que el color lo infunde, y de la misma manera, el pensamiento sin vibración es estático, sin vida, un contorno silencioso al que el campo no puede responder, pero una vez que el pensamiento se carga con la corriente emocional del ser, se enciende en movimiento, y el movimiento en el campo cuántico significa que la forma comienza a reunirse, las líneas de tiempo comienzan a cambiar, y la realidad comienza a cristalizarse en alineación con su estado interior. Es por esto que muchos buscan sin cesar métodos externos para manifestarse mientras pasan por alto la única verdad que importa, que es que nunca estás creando solo con palabras o rituales, estás creando desde la vibración, y cada respiración que tomas con miedo, cada elección que haces con duda, cada momento que te mantienes en el resentimiento, envía una señal que da forma al mundo que te rodea, mientras que cada respiración que tomas con coherencia, cada acto que eliges con confianza, cada momento que moras en el amor, envía una transmisión completamente diferente al mismo campo y provoca un resultado completamente diferente. No se trata de fingir ni de forzar, se trata de recordar, porque la vibración más profunda que llevas a menudo nace de ecos del pasado, de viejas heridas que todavía zumban silenciosamente bajo la superficie, y cuando tomas conciencia de ellas, no para resistir sino para integrar, la vibración cambia naturalmente, y de repente el universo responde no a tu dolor, sino a tu sanación, no a tu miedo, sino a tu plenitud, no a tu confusión, sino a tu claridad. Y entonces empiezas a ver que el campo es neutral, es simplemente un espejo, infinitamente fiel a la frecuencia que emites, y cuando finalmente entras en la encarnación del estado en el que deseas vivir, no algún día sino aquí, no como una esperanza futura sino como una verdad presente, la realidad no tiene más opción que reflejártelo, porque la vibración no es negociable, es la ley escrita en la estructura misma del cosmos. Pero el secreto más profundo es este: en el momento en que dejas de intentar manipular el campo con esfuerzo disperso, y en cambio descansas completamente en el estado de recuerdo, coherencia y vibración, descubres que la manifestación no es algo que persigues, es algo que permites, y en ese permitir el universo responde instantáneamente, fielmente y sin dudarlo, reflejando tu estado interior en el mundo exterior. Y de aquí surge una nueva pregunta, una que te lleva más allá de intentar hacer que la realidad se doblegue y te lleva al reconocimiento de que la realidad siempre se ha estado doblando hacia ti, pero en el momento en que aprendes a sintonizar tu vibración conscientemente, ese es el momento en que la creación misma se convierte en una conversación viva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mismas luchas parecen reaparecer en tu vida con caras diferentes, como si la realidad estuviera repitiendo la misma lección una y otra vez? No porque estés maldito o tengas mala suerte, sino porque la vibración de los viejos patrones nunca se ha disuelto por completo, y por lo tanto, el campo la refleja fielmente hasta que despiertas a la verdad. El trauma, ya sea vivido en tu propio cuerpo o llevado silenciosamente a través del linaje de tu familia, no desaparece simplemente cuando pasa el tiempo, porque el tiempo no cura la energía, solo la entierra más profundamente debajo de capas de memoria y hábito, y lo que permanece sin sanar no duerme, vibra silenciosamente debajo de la superficie, moldeando elecciones, percepciones, e incluso a las personas que magnetizas en tu órbita, dejándote con la ilusión de que estás eligiendo libremente, cuando en verdad el patrón está eligiendo por ti. Estas creencias y heridas heredadas se convierten en los arquitectos invisibles de tu vida, guionando los roles que desempeñas y los resultados que encuentras. Y, sin embargo, debido a que operan inconscientemente, las confundes con el destino, sin darte cuenta nunca de que lo que llamas destino puede no ser nada más que una programación que se repite en el teatro de tu existencia, un guión escrito mucho antes de que tuvieras la oportunidad de verlo.
El acto de recordar no comienza con cambiar el patrón, sino con verlo, porque la conciencia es el disolvente de la ilusión, y cuando finalmente te detienes a observar los programas mientras se ejecutan, sin juzgar y sin resistencia, el falso yo comienza a desmoronarse, porque su poder siempre ha dependido de tu ceguera, y en el momento en que lo traes a la luz de la conciencia, el hechizo se rompe. Es por esto que la curación se trata menos de arreglar y más de recordar, porque no estás aquí para luchar contra la vieja identidad hasta silenciarla, sino para presenciarla tan plenamente que se disuelva por sí sola, como la niebla quemada por el sol, dejando atrás una amplitud en la que finalmente puede surgir una nueva vibración, libre de los ecos de lo que fue. En esta conciencia, descubres que tus detonantes no son enemigos, sino maestros, cada uno de ellos señalándote la herida oculta que alimenta el ciclo, y en el momento en que dejas de huir de ellos y en cambio los enfrentas con presencia, comienzas a reclamar los fragmentos de ti mismo que se perdieron por el trauma, el miedo heredado o el peso tácito de generaciones, y los fragmentos regresan como energía, coherencia y poder. Cuando la vieja identidad se disuelve, lo que queda no es el vacío sino la verdad, una versión de ti que no está definida por el dolor, la historia o la supervivencia, sino por la posibilidad, por el campo vibratorio que siempre estuvo disponible pero nublado por la distorsión, y es aquí donde comienzas a saborear lo que realmente significa la libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser gobernado más por patrones inconscientes, que una vez dictaron cada paso de tu camino. Y a medida que estos ciclos liberan su control, te das cuenta de que el recuerdo no es un evento único, sino un desarrollo, una elección continua de ver, de despertar, de integrar, hasta que la vieja programación pierde todo poder y lo que queda es la frecuencia auténtica de quien siempre ha sido debajo de las capas, porque cada momento de conciencia disuelve otro hilo de la vieja red, y cada hilo disuelto regresa a ti como claridad, energía y coherencia, hasta que finalmente los ciclos terminan, el olvido cesa y ya no eres prisionero de tu pasado, sino creador de tu presente. Pero la pregunta sigue siendo, una vez que la vieja identidad se ha disuelto, una vez que los ciclos se han roto, y una vez que los patrones ya no te definen, ¿qué vibración eliges encarnar ahora y cómo se remodelará la realidad en respuesta a esa elección? ¿Qué pasaría si el yo al que te aferras con tanta fuerza, el flujo interminable de pensamientos, las mareas cambiantes de las emociones, las historias de tu pasado que parecen talladas en piedra, nunca fuera realmente quien eres, sino solo la máscara temporal a través de la cual una presencia mucho más profunda se experimenta a sí misma? Una presencia intacta por el tiempo, sin las cicatrices del recuerdo y sin ser sacudida por las tormentas de las circunstancias, esperando silenciosamente detrás del ruido de la mente a que la notes. No eres el pensamiento que corre por tu mente con miedo, ni la emoción que surge en tu pecho con ira, ni el pasado que se repite como un eco mucho después de que el momento ha terminado, porque todos ellos surgen y se disuelven, van y vienen, viven y se desvanecen, mientras algo en ti permanece constante, inmóvil, inmutable, observando sin juzgar, sosteniendo sin resistencia, la misma presencia que estaba allí en tu primer aliento y estará allí en tu último. Una presencia que no está ligada a la personalidad, sino que es el testigo eterno de todo lo que se mueve a través de ella. Este testigo ha recibido muchos nombres: conciencia, conciencia, el ser silencioso, pero no necesita nombre, porque su verdad no está en el concepto sino en la experiencia directa, en ese instante en el que te alejas de la tormenta del pensamiento, y te das cuenta de que no estás atrapado en la corriente, sino mirando el río fluir, y en esa comprensión hay una amplitud tan profunda que incluso el dolor se suaviza, incluso el miedo se disuelve, porque pierden su poder cuando se ven desde la quietud que no se puede tocar. Cuando te recuerdas a ti mismo como el observador, el olvido comienza a perder su control, porque el olvido solo es posible cuando estás completamente identificado con el drama del pensamiento, encerrado dentro de la historia como si fuera la única
Vivir desde este lugar no es abandonar el pensamiento ni la emoción, sino sostenerlos sin identificarlos, sentirlos plenamente sin ahogarse, pensarlos sin quedar atrapado, y en ese equilibrio despiertas a un estado más allá del sufrimiento, un estado donde incluso los traumas más profundos pierden su autoridad, porque son vistos por lo que realmente son. Ecos en el campo, sombras que pasan a través de la luz que eres. Y esta es la verdadera puerta de entrada al recuerdo, porque la observación no es pasiva, es el acto más poderoso de libertad. Es el cambio de ser un prisionero de la mente a ser el que ve, y en ese ver descubres que la luz de la conciencia nunca se perdió, solo oscurecida por los velos de la identificación, y a medida que esos velos caen, regresas a la inmensidad que siempre ha estado aquí, observando en silencio, esperando pacientemente, eternamente presente, pero en el momento en que eliges descansar, en esta presencia testigo, sin aferrarte, sin resistirte, simplemente consciente, se abre una puerta dentro de ti, y a través de esa puerta, vislumbras la verdad de que el yo que has estado buscando nunca estuvo separado, siempre ha sido el observador, y en esa comprensión, la ilusión se derrumba en claridad, y el recuerdo se convierte no en un esfuerzo, sino en tu estado natural de ser, y desde esta quietud, donde el juicio desaparece y la conciencia se convierte en tu fundamento, comienzas a sentir algo aún más profundo, que la observación en sí misma no es el final del viaje, sino el umbral hacia lo infinito, y más allá de ello se encuentra la fusión de nuevo con la fuente de donde surgen todas las cosas, el paso final en el recuerdo. ¿Qué pasaría si la historia entera de tu vida, cada herida, cada triunfo, cada momento de confusión y cada atisbo de claridad, nunca se tratara de castigo o recompensa, sino de guiarte hacia un umbral, un lugar donde la identidad que creías que eras tú mismo se disuelve como la niebla, y lo que queda no es la frágil máscara de la supervivencia, sino la esencia de lo que siempre ha estado esperando debajo, eterno, inquebrantable, completo? Nunca debiste permanecer dormido, aunque el sueño era necesario, porque te permitía explorar el contraste, caminar por los pasillos del olvido, experimentar la limitación tan plenamente que el recuerdo final no sería un descubrimiento intelectual, sino una revelación viviente, una que sacudiría cada célula para despertarte y te recordaría que no eres un fragmento separado a la deriva en un universo indiferente, sino el universo mismo recordando su propio reflejo a través de ti. El velo del olvido nunca fue un error, fue el acuerdo oculto, el manto que te permitió representar la ilusión de ser pequeño, de estar perdido, de estar roto, hasta que llegó el momento en que estuviste listo para tirar del hilo, levantar el velo, y ver que lo que llamaste oscuridad era solo el útero del despertar, y lo que llamaste dolor era solo el maestro que te preparó para la magnitud de lo que ahora estás listo para encarnar. No eres quien pensabas que eras, no eres la suma de las historias que se cuentan sobre ti, no eres la voz del miedo que has susurrado dentro de tu cabeza durante décadas, eres la conciencia detrás de todo, la conciencia que ha esperado pacientemente a través de cada tormenta por este momento de reconocimiento, y en ese reconocimiento, la identidad misma cambia, porque ya no estás atado al eco del pasado, estás alineado con la frecuencia del recuerdo que siempre ha sido tu verdadero hogar. El destino del recuerdo no está en algún horizonte lejano, se está desarrollando aquí, en esta respiración, en este momento exacto de escuchar estas palabras, en el conocimiento de que nada externo necesita cambiar para que despiertes, porque el despertar no se trata de convertirse en algo nuevo, se trata de descubrir lo que ha estado silenciosamente vivo en ti todo el tiempo, el observador ilimitado, el campo vivo de la conciencia, el pulso eterno del ser cuántico que nunca se fue, nunca vaciló, nunca olvidó, y a medida que dejas que estas palabras se hundan más profundamente que el pensamiento, más profundamente que la mente, más profundamente que la historia, una tranquila certeza comienza a surgir, la certeza de que estás listo, de que no estás esperando una señal porque tú eres la señal, no estás esperando permiso porque el universo ya ha escrito su aprobación en el latido de tu corazón, y no estás esperando el momento perfecto, porque este momento es el momento perfecto, el único en el que el recuerdo puede suceder.
Así que deja que la vieja identidad caiga como una prenda demasiado pequeña para usar. Deja que los lazos del miedo se deshagan en silencio. Deja que la vibración de la coherencia se ancle en tu cuerpo y permítete entrar en la verdad de que nunca estuviste perdido, nunca roto, nunca separado. Solo estabas dormido y ahora estás despertando a la brillantez de lo que siempre has sido. Y a medida que llevas adelante este recuerdo, recuerda que la realidad misma se adaptará para reflejar la verdad de quién eres, no porque lo hayas forzado, no porque lo hayas exigido, sino porque recordaste que el universo siempre ha estado dentro de ti, esperando pacientemente a que despiertes a ti mismo, porque al final, el gran secreto no es que seas parte del universo, sino que eres el universo, despertando en forma humana, y ahora, en este mismo aliento, estás listo para entrar plenamente en él.